Pues yo solo por eso que no nos van a matar los hoteles, porque todos lo van quebrando, van destruyendo las cosas. De agua de nuestro planeta. Los estados del oeste, como California, Arizona y Nevada. Hola, sí. Mira la manicure. En Japón, en tiempos de coronavirus. Emiratos Árabes Unidos se suma a la carrera espacial. Blizzard.
Ah, solo lo utiliza para la derecha. Es importante seguir las medidas de prevención, pero también es muy importante, antes de compartir una noticia, que sea verificada. Bien, bien. Si estás compartiendo información, asegúrate que sea la correcta. Televisas, información verificada. Ahí se esconde. Ah, es... ¿Qué? ¿Qué nos esconde? ¿Qué nos esconde? Seguridad, cuidado, selección, limpieza y todo el producto de sanidad. Cuidamos mucho nuestros productos. Buenos días con todos, bienvenidos a este domingo especial apartado para disfrutar en familia. Hombres y mujeres, jóvenes y niños dispuestos su corazón a recibir el sobrenatural amor de Dios, a recibir de sus instrucciones el día de hoy. Bienvenidos, les saluda la pastora Fátima Larco de Castillo de la Iglesia Cristiana Alfa. Bueno, qué hermoso que hay en su casa, en su hogar, puedan reúna al resto de familia, usted pueda compartir este link, esta invitación a otros amigos, a otros vecinos. Recuerde que usted debe estar atento, concentrado y dispuesto. Quite toda distracción, porque este es el tiempo en que usted va a tener ese cara a cara con nuestro Padre Celestial. Yo le invito para que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor y oremos. Le invito a que cierre sus ojos. Uno cierra los ojos para no distraerse y para buscarle a nuestro Padre Celestial con todo nuestro espíritu y nuestra alma, estemos comunicados con Él. Y vamos a decirle juntos en esta mañana: amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio y la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Tú eres esa luz verdadera y tú has traído a nuestra vida luz para salir de oscuridad, para salir de tinieblas, para salir de tristeza, para salir de problemas, de enemistades, de ira, de ansiedad. Este es el tiempo cuando más te necesitamos. Y no solamente te buscamos, Señor, por una dificultad, te buscamos porque sin ti nuestra vida no tiene sentido. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad. Muchas veces decimos que sí tenemos comunión contigo, pero ¿qué sucede cuando decimos esto, pero seguimos andando en tinieblas? Nos hacemos, Señor, mentirosos, estamos mintiendo porque esa luz preciosa que eres tú debe reflejarse en nosotros, debe reflejar en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar. Por eso hoy venimos delante de ti como padres, madres, hijos, hermanos, como familia, como hombres y mujeres que sin ti no tenemos la fortaleza para seguir adelante. Tú eres nuestra razón de vivir, por eso ponemos nuestra vida en este tiempo en tus manos, para que tu nombre sea exaltado en gran manera. Espíritu de Dios, muévete con poder y muévete con libertad, haciendo esa cirugía en nuestros corazones, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu. Quedamos en tu presencia, amado Dios, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué privilegio que tenemos usted y yo para poder en esta mañana
recibir de las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Recuerde que la Biblia es la boca de Dios y la tenemos a la mano. Y justamente de esta manera miramos nosotros en un versículo muy conocido en Mateo 7:7 que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué significa esto? Que el Señor sabe nuestras necesidades, sabe su necesidad. Pero qué importante que usted como hija, como hijo, le exprese también con su sentir, si está triste, si está preocupado, como usted esté, que le diga, papito Dios, necesito, Señor, de tu provisión, necesito de salud, necesito de tu respuesta. Porque el Señor nos dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Las promesas de Dios se cumplen. Y cuando usted es fiel y obediente a Dios en todas las áreas de su vida, cuando usted le entrega sus bienes, cuando usted es aquel hijo o hija que está dispuesto a honrar a su Padre, Dios cumple sus promesas. Él es fiel y justo. Así es que yo le invito a que de esta manera nosotros comencemos así este tiempo en comunidad para disfrutar del sobrenatural amor de Dios. Muy buenos días con todos, qué gusto poderles ver. Me pueden escuchar muy claramente, seguramente, ¿no es cierto? Pues ahí estamos con nueva cabina. Realmente estamos con una inversión fuerte en pantallas, en escenario. Bueno, qué gusto verles, saludarles a todos. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alex Castillo, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Alfa y estamos ya en el servicio de nuestra comunidad. También ustedes podrán ver en estos días cómo se está lanzando una propuesta de ayuda solidaria para poder ayudar a una persona que está realmente muy necesitada de salud. Es una situación muy crítica la que está viviendo y hemos lanzado ya la propuesta. Detrás de este video que va a quedar aquí grabado, ya viene lo que es la publicidad también del evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo. En este sentido, la iglesia se une, Alfa Radio 26 se une definitivamente muchas personas de otras iglesias y vamos a estar a nivel internacional haciendo una maratón, donde estaremos desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche con varios artistas invitados, así que no se pierda, realmente va a estar muy bonito y con música en vivo y todas las cosas. Bueno, la Iglesia Cristiana Alfa, ¿no es cierto? Hoy tiene el agrado de poder invitar también a todas las reuniones que nosotros realizamos durante la semana. Por tanto, tenemos Ministerio de Parejas, tenemos lo que tiene que ver con la capacitación, tenemos también el Ministerio de Profesionales, tenemos el Ministerio de Jóvenes y por ende esta reunión del día domingo. Así que quedan todos cordialmente invitados. Si quieren saber sobre los horarios, pues entre a nuestra página web. Usted puede ubicarnos también en alfaempresas.com y ahí busque Iglesia Cristiana Alfa, ¿no es cierto? Esa es la página web, alfaempresas.com. Muy bien. Estamos entonces en esta situación el día de hoy empezando a ver unos temas especiales. Hoy vamos a tratar sobre los dos amos y los dos servicios. Interesante el título, dos amos, dos servicios. Vamos a mirar las diferencias entre estos dos amos y en estos dos servicios. En Romanos 6, del 12 al 14, para que nos ayuden a leer, por favor, Romanos 6, del 12 al 14.
Dice Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando habla de las concupiscencias, ¿no es cierto? Muchas veces nos quedamos pensando, ¿y qué será eso? ¿Con qué se comerá? Pues le quiero contar de que definitivamente solo es el hecho de los malos deseos, de la carne que nos atrae la voluntad, ¿no es cierto?, de los hombres. Realmente esta es una lucha que tenemos constante contra estos deseos de nuestra carne. Es la parte que en este caso, pues uno diría, no debería ser así, pero bueno, realmente hay una lucha ahí. Y en este sentido, el pecado es el que reina en estas concupiscencias. Cuando hay un dominio absoluto de la mente, del corazón, del espíritu, del alma. Realmente es necesario que entendamos este versículo número 12. Por favor, volvamos a leer Romanos 6, 12. Entendámoslo muy claramente. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Realmente es algo muy inapropiado en el caso del creyente y consecuencia de la potencia que realmente solo la gracia de Cristo nos da, el mantenernos bajo esa gracia de Cristo. Y digo potencia porque realmente puede ganar mucha forma o mucha creencia en tu mente, en tu corazón, la gracia, o puede ser que solo lo tengas en chiquito. Por eso hablo de potencia, es necesario. Cuando hablamos de un vehículo, ¿no es cierto? Hablamos de potencia en caballos de fuerza. Entonces, normalmente un vehículo pequeño va a tener menos caballos que un vehículo grande, y especialmente si es un automóvil o un auto de trabajo, va a tener mucho más potencia. Es conforme a cómo va armándose el motor, y esto es lo que realmente necesitamos entender. Tiene que armarse el motor de su fe, de su vida, como con las partes de la gracia, y esto es lo que yo quiero llegarles a hacer entender. Necesitamos crecer en este conocimiento de la gracia de Dios para que usted tenga la potencia necesaria para no dejarse llevar por los pecados. ¿Estamos? Entonces, veamos lo que dice Romanos 14 otra vez, por favor. Romanos 6:14. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, entonces en este sentido, ¿no es cierto?, estamos definitivamente viendo cómo es que ya no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia. Y ahora, el conocimiento de la gracia es aquel que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a tener en este sentido el poder para salir de la vida del pecado. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta nuestra posición como muertos y resucitados en Cristo Jesús. Nuestra posición. Este es algo diferente. Posición, el posicionamiento que tú tienes en la vida cristiana, en la fe, el posicionamiento que Cristo te ha dado en lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Es ahí donde tomamos decisiones o donde deben cambiar la toma de decisiones, porque cuando estamos en naturaleza pecaminosa, pecando constantemente, pues entonces encontramos una situación que el pecado nos domina. Pero cuando yo tengo ya mi posición frente a la muerte y frente a la resurrección de Cristo, entonces el pecado no domina. Y tengo la fuerza para poder salir
de aquella situación. La gracia, la potencia de la gracia es la que me da esta atribución de ya no estar en pecado. Muchos me han preguntado, pero ¿cómo yo me mantengo fuera de pecado? ¿Cómo yo hago en la situación de no volver a pecar si mi cuerpo tiene ese deseo, esa tendencia? Pues todavía su posición no está situada en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso las tomas de decisión que usted tiene posiblemente sean para seguir en el pecado. ¿Qué le parece esta situación? Es necesario entonces ir viendo, ir creciendo y vamos a ir examinando. Vamos a Romanos 6:6. Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirva más al pecado. Aquí está la situación. Debemos ser hallados libres de pecado, libres a causa de la crucifixión, a causa del viejo hombre que tiene que ser crucificado. En pocas, que tiene que morir. ¿Estamos claros? La situación natural del ser humano es pecar. La acción de gracia del Señor Jesucristo nos da el poder de salir de esta situación y no volver a pecar. Pero tiene que ser en el conocimiento de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Es así que ha dejado de presentar sus miembros como instrumento de iniquidad. Le pregunto, ¿usted ya lo dejó? ¿O sigue presentando sus miembros como instrumento de iniquidad? Si usted está así, quiero informarle que todavía no conoce muy bien de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, usted se ha parado todavía en la iniquidad con sus miembros. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que definitivamente ahí está escrito adikia. Adikia significa ausencia de justicia. La gracia es la justicia del Señor, presentada en el plano de que yo ya no tengo que pagar, sino en el plano de que ya fue pagada mi deuda. En este sentido, hay ausencia de justicia cuando hay adikia. Adikia significa ausencia de justicia para presentar los miembros de su cuerpo a Dios. Y si sus miembros de su cuerpo le hacen pecar, dice el Señor Jesucristo, es preferible que entres manco o ciego al reino de Dios que estar definitivamente, ¿no es cierto?, entrando o no entrando por el pecado. Es de esta manera que nosotros hoy tenemos muy clara la consecuencia que definitivamente obliga a nuestros miembros de justicia a someternos bajo el pecado. ¿Por qué? Porque realmente hay diferentes partes del cuerpo que son definitivamente variadas y hemos de entender que estas diferentes partes del cuerpo deben ser entregadas a Dios. Tenemos las manos, los brazos, los pies, los codos, la mente, los ojos, la nariz, la boca. Hay algunos miembros, ¿no es cierto?, los cuales deben ser entregados a Dios. Y mire, si nos ponemos a pensar en nuestras manos, y cuántas cosas estas manos no hicieron conforme a la bondad del Señor, sino que hicieron conforme a la iniquidad del pecado. Estas manos. ¿Cuántas veces estas manos maltrataron, golpearon, dañaron, robaron, cogieron? Hicieron cosas estas manos que seguramente, ¿no es cierto?, no hemos presentado al Señor como algún miembro santificado. Y así los ojos. Y especialmente en los varones, ¿no? En los varones es donde más los ojos se viran, se van, se siguen hacia un lugar específico, ¿no es cierto?, que es las mujeres. Y en este plano, la mente acompaña lo que ve los ojos y los oídos. Mire, se han entregado estas áreas
definitivamente a santificación o todavía sigue usted parado en la concupiscencia de sus pecados, en los deseos de la carne? Y esto es algo que tenemos que hacer, santificarnos. Y digo los hombres, ¿por qué? Porque los hombres son los que posan sus ojos, ¿no es cierto?, en una mujer para codiciarla. Las mujeres no, las mujeres a ellas tienen que cuidar su oído, tienen que cuidar su corazón, tienen que cuidar su mente, especialmente su mente. Con ella pecan, pecan y repecan. Tal vez no digan nada con la boca, aunque también se les va. Pero estamos viendo que estos miembros del cuerpo están afectando la santidad que Dios ya nos ha dado. Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente cristiana. Y es de esta manera que nos hemos entregado a estas concupiscencias y nos hemos apartado de la labor de Cristo, de su muerte y resurrección. Es ahí donde tenemos que entender las facultades que realmente nuestra mente, nuestras emociones, las facultades que nuestros cuerpos tienen, que deben ser tomadas para presentar en santificación. En Romanos 12:1, miren lo que nos dice. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos, ¿no es cierto? ¿En qué forma? ¿Qué dice? En un servicio razonable que anticipa el tema de la consagración, en el desarrollo del tema de la verdadera santificación que atrae, ¿no es cierto?, como consecuencia el servicio de Dios en justicia. Una cosa es servirle a Dios y otra cosa es servirle a Satanás. Son dos amos. Pero aquí nos está haciendo claramente evidencia de que el primer amo, Dios, nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios, no, en servicio razonable. En servicio razonable, en primera instancia. En servicio razonable. ¿Qué más nos dice? El pecado no puede ser más en nosotros. Y esta es la condición que tenemos que tener clara. El pecado ya no puede estar en nosotros, ya no es parte de nosotros, ya no debe ser parte de nosotros, porque si nosotros estamos esclavizados ante el pecado, pues quiero decirle que su amo es Satanás. Pero si usted es libre de pecado, quiero decirle que su amo es Jesucristo. Y usted le entregó su corazón. ¿A quién? En esa oración de fe, ¿a quién le entregó? Si no al Señor Jesucristo, ¿no es así? Yo no he hecho la oración para entregarle mi corazón a Don Sata, olvídese. Yo eso no he hecho. Hicimos la oración para entregarle al Señor Jesucristo. Y al entregarle al Señor Jesucristo nos pusimos en el plano de recibir su gracia. Por ende, la labor de muerte y resurrección de Cristo está en nosotros, apartándonos del pecado. Así debería ser. Pero creo que no hemos entendido. Es necesario que haya la entrega, pero es una entrega de rendición propia, genuina, mía, de nadie más. Y quiero contarles que nadie va a poder hacer un cambio si no decide hacerlo. Si usted no decide hacer un cambio en su vida, nadie le puede obligar. Y este cambio lo hacemos por amor, por el amor que Jesucristo transformó mi vida, por el amor de Jesucristo que cambió todo pecado, por la gracia, por el pago, por la justicia que se hace evidente en mi vida. Así teníamos que ser y así tiene que ser.
Entonces, frente a esta situación, Dios se dirige a cada creyente en un versículo que es clave para todos. Y esto es para que anoten, por favor. Isaías 43:1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 43. Espera, un ratito, Fatimita. Isaías 43:1. Busque la Biblia, por favor. Búsquela. Y busque ese versículo, porque lo vamos a leer y cada uno en su casa lo va a leer. Cada uno va a poner su nombre donde dice Jacob, para que lo entendamos. Así que, Fatimita, ayúdanos. Ahora si dice Jehová, creador tuyo, ahí pone su nombre, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Qué tremendo versículo. Si usted se apropia de esto, si usted lo hace suyo, su posición como hijo es radical. Cambia rotundamente. Mire, dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Alex, formador tuyo, oh Alex, no temas, porque yo te redimí. Yo te hice nuevo. Yo te saqué del lodo fangoso. Yo te he dado una nueva vida. Yo fui quien compró tu vida. Mire qué especial. ¿Qué posición tengo hoy delante del mundo y delante del cielo? No tiene juego. Si yo recibí al Señor Jesucristo con fe y he vivido como un cristiano, apartándome del pecado y teniendo definitivamente la acción de la muerte y resurrección de Cristo en mí, pues esto es la realidad. Esto es lo que yo tengo que vivir. Soy creado, hecho hijo de Dios y creado, y no tengo que tener temor porque realmente Él me hizo nuevo. Él me redimió. Ahora, aquí hay un ejemplo con respecto a los macedonios. Yo no sé si usted ha leído un poco la Biblia con respecto a esto. Los macedonios dice que servían al Señor y a sus hermanos con su dinero. Y no como esperábamos, escribe Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Pero mire, vamos a leer el versículo para que estemos claros. Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. Ofrenda para los santos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundancia, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El 5. Okay. Realmente es especial esta lección, este versículo,
donde nos hallamos muy claramente convencidos de la generosidad de estas personas, que en este plano Pablo lo dice, ¿no? Lo dice que eran muy especiales, que sobrepasaban sus propias fuerzas, a pesar de que no era gente rica, a pesar de que no era gente que tenía, que había pobreza, pero que eran generosos. Nosotros tuvimos la gracia de estar en un sector de Quito que tiene esa costumbre de hacer las cosas de esa manera. Y realmente se ve cómo Dios aún prospera en esos momentos, ¿no? Pero yo quiero decirles que así tenemos que ser, hermanos, en Cristo. Tenemos que ser generosos y poder ayudar a nuestros otros hermanos. Pero la condición que ellos tenían es esta: que no lo hacían para agradar a los hombres, sino lo hacían para estar con Dios. Ellos tenían claro este propósito: primero a Dios, después para los demás. Qué bonito testimonio que encontramos aquí en la palabra de Dios con respecto a esta época o tiempo en el cual debemos vivir. Generosos de corazón, entregándonos nosotros mismos, no solo de lo que tengo, sino todo lo que soy para agradarle a Dios. ¿Qué le parece? Increíble. Ahora, ¿quién puede servir a dos dioses? Le pregunto, ¿será que es posible servir a dos señores? Ahora vamos a ver en Romanos 6 del 15 al 20. Romanos 6 del 15 al 20. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 6 del 15 al 20. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pues aquí Pablo nos está elaborando, ¿no es cierto?, el aforismo se llama, y le llaman aforismo del maestro. ¿Qué significa esto? Significa que ninguno puede servir a dos señores. Y económicamente, pues el imperio romano, ¿no es cierto?, dependía del servicio de los esclavos en la época de referencia. O sea, cautivos originalmente, apresados en las numerosas guerras de la República y sobre todo en el plano, ¿no es cierto?, de que esto los llevaba hasta segunda y tercera generación, o sea, eran esclavos en primera, segunda y tercera generación, y por tanto el hombre constituyó una sociedad. Unos eran libres de esclavitud y otros eran esclavos. Los esclavos eran aquellos que no tenían ningún tipo de derecho, ni ningún tipo, ¿no es cierto?, de propiedad o acción por su propia cuenta. El amo era quien tomaba toda atribución. El libre era aquel que podía tener de su atribución toda gestión. Pero en este sentido el esclavo era aquel que no podía hacer. Y la palabra de Dios nos dice que somos esclavos del pecado. ¿Qué significa? Que no tenemos atribución ninguna, que el amo es definitivamente Satanás. Si estamos logrando entender esta partecita bíblica que es importante, que cuando usted peca se somete a quién y pierde la deidad de ser libre en Cristo Jesús y se pone en el plano, ¿no es cierto?, de poder someterse bajo Satanás. Qué terrible condición la del ser humano.
Y es necesario que abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo esté rompiendo ahora mismo todo este criterio que llevábamos de engaño de Satanás en nosotros. Quiero decirles que realmente estos esclavos no tenían derechos civiles de nada. Y estos esclavos ni siquiera pertenecían, eran comprados y vendidos como el amo quisiera. Lo mismo hace Satanás con aquellos que son sus discípulos, sus aliados. Quiero decirles que en ese sentido, ese amo es traicionero, ese amo es engañoso, ese amo es terrible. Tenerlo es una condición terrible. Por eso, nuestras clases de vidas que teníamos anteriormente, antes de conocer de Cristo, ¿cómo era esa clase de vida? Pecaminosa. Hacían de nosotros lo que quería Satanás. Unas veces nos engañaba con dinero, otras veces nos engañaba con amor falso, pero siempre salíamos heridos, siempre salíamos dolidos, siempre con el sentimiento de no dar la talla. Mas cuando el Señor Jesucristo nos rescató, compró con su sangre, nos sacó de ese liderazgo, nos sacó de esa esclavitud, el Señor nos dijo, ahora son libres, libres para seguirme, para que lo hagan por amor, ya no por esclavitud. Y es de esta manera que realmente hoy yo puedo comprender la palabra doulos. Doulos significa comprometido totalmente. Y así vive aquella persona que somete sus miembros al deseo de la carne, a la concupiscencia. Es un doulo. ¿Qué significa? Que es comprometido totalmente para eso, que pierde libertad, que ha sido y será un esclavo. En Romanos 6:16, ¿qué nos dice, por favor? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces el antiguo amo, ¿no es cierto?, nuestro era el pecado. Por tanto, la paga es la muerte. Para Pablo, había personas que habían considerado el destrozo del servicio. ¿Qué es esto? Que habían servido, ¿no es cierto?, todos sus miembros de su cuerpo para destrozar su vida, para acabar con su vida, para tener en pecado, para estar en destrucción. Hoy, nuestro amo, que ya no es el pecado, es la gracia en Cristo Jesús, y el Padre, que es aquel que tiene todo criterio y todo buen pensamiento para con nosotros, no nos quiere ver destruidos, sino formados. Mire qué espectáculo. Íbamos para la destrucción. Hoy estamos subiendo para la bendición. Aquel que conoce de Cristo, aquel que pone el puntito en su vida, acepté a Cristo en mi corazón, ya hizo el cambio. Ya no hay destrucción. Ahora viene, ¿no es cierto?, abundancia. Ahora viene bendición. Ahora viene lo que el Señor tenga para mi vida. Mi nuevo amo es benevolente. Es un amo de bendición. Mi nuevo amo es definitivamente aquel que quiere lo mejor para mí. Ya no quiere destrucción. Recuerde algo. Hay un contraste impresionante entre la obediencia por pecado y se sujeta al pecado, que la obediencia por la gracia, por la justicia de Cristo, pues ya no se sujeta a pecado. Y es ahí donde tenemos que poner una diferencia muy rotunda en el plano de que obedeciste de corazón o obedeciste
porque definitivamente tenías algún tipo de doctrina con respecto a una enseñanza humana y no una celestial. Hubiéramos esperado una expresión diferente en este punto, ¿no es cierto? Pero quiero decirles que es verdad. Nos hemos entregado a doctrinas humanas. En la universidad, aún en los mismos colegios, nos están enseñando doctrinas que nada tienen que ver con la doctrina de Dios, con la doctrina de la palabra de Dios. ¿Y cómo están agresionando a las personas y alejando de Dios a las personas por medio de estas filosofías, de estos métodos, de estos adoctrinamientos que están teniendo las personas? Poniéndoles en una conclusión: ¿Dios existe o no existe? Y es así como, si Dios no existe, entonces tengo la libertad, porque ya no hay quien ponga la pauta de pecado, ya no hay quien ponga si estoy yo en el asunto de dirigir mi vida en el pecado o en el pensamiento de ser libre para hacer lo que yo quiero. Y ahí me equivoco. Y por eso es que la humanidad está como está. Hay un adoctrinamiento muy especial de parte de Dios y quiero que vayamos rápidamente a la Biblia. Yo quiero que usted y yo hoy salgamos aprendiendo esto. Así que, segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. Miren, vamos a comenzar esta doctrina. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. dice así: retened la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Qué bonito! ¿Qué es la primera parte del adoctrinamiento? Que guardemos toda enseñanza que viene de parte de Él. Segundo, segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En pocas, lo que has guardado, las enseñanzas que te he dado, lo que has aprendido, ahora también enseña a otros. Esa es la doctrina del Señor. Vamos a mirar en primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recomendará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. De la manera que enseño, ¿no es cierto? Guardando lo que el Señor me ha permitido aprender. Mire, le enseño a otros, pero también guardo de enseñar mal. Guardo lo que realmente aprendí. Ahora, en primera de Corintios 11:12. Primera de Corintios 11:12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ese es otro adoctrinamiento, ¿no es cierto? Todo procede de Dios. Nada tiene que ver con el ser humano. Nada que yo enseño voy a enseñar de parte mía. Tiene que haber que todo proviene de Dios. Si la ciencia cambiara esta pequeñeza, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría la ciencia hoy? Reconociendo que Dios es el todo. Qué bonito sería que realmente, basados en esa doctrina, hiciéramos ciencia. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2:15, ¿qué dice? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En pocas palabras, hay que guardar lo aprendido, ¿no es cierto? Mire qué doctrinamiento. Segunda de Tesalonicenses 3:6.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y ahí hay otra, que tenemos que andar apartados de aquellos que definitivamente, ¿no es cierto?, no tengan la misma doctrina nuestra. Mire, qué importante. Ahora, encuentro algo. Dentro de estas entregas de doctrina, se lleva a cabo constantemente, en el cumplimiento del mandato, del mandato supremo que tenemos, ¿no es cierto?, que es enseñar a todas las otras personas. Y sobre todo, el imperativo es formación bíblica. El imperativo es forme bíblicamente a la gente. ¿Qué hicieron las instituciones? ¿Qué hicieron las repúblicas? Sino que quitaron la Biblia de en medio de sus colegios, cuando debían enseñar. Y la Biblia lo aclara. Mire cómo se apartaron de Dios por adoctrinamientos humanos. Hoy en día nuestra sociedad sería muy buena, excelente, si hubiéramos seguido con la Biblia en la medida de aprender de ella. Ahora, ¿cuál es el asunto que Pablo nos dice en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo que realmente es la iglesia como tal? Pues la doctrina es un tipo donde definitivamente es un molde, donde uno tiene que amoldarse, uno tiene que someterse, uno tiene que estar ahí. Nosotros nos tenemos que amoldar a lo que ya realmente el Señor ha hecho y ha dejado como un camino abierto. No tenemos otro punto de libertad, sino ese. Este es el molde por el cual debemos caminar. Ahora, yo le digo una cosa, ¿qué creyente anda libre de pecado? ¿Qué creyente anda, ¿no es cierto?, con su carácter amoldeado? ¿Qué creyente hoy en día anda a través de la palabra de Dios? Yo quiero decirle que si usted es creyente y tiene esta libertad de andar, de no caer en pecado, si tiene la oportunidad de ser formado su carácter y usted dirige sus pasos en base a lo que dice la Biblia, yo le puedo decir que usted es un creyente. Es así. Como el Señor definitivamente nos dice de qué forma tengo que ser adoctrinado, de qué forma tengo que yo ser. En este sentido, ¿no es cierto?, llevado en la palabra de Dios para aprender. Y quiero decirles a todos que me da el derecho el Señor, el hecho de que definitivamente hoy todos tenemos que ser dirigidos en base a estas enseñanzas bíblicas, a este tipo de adoctrinamiento bíblico, que es la libertad que el Señor nos está dando. ¿Qué le parece? Vamos a ir definitivamente a mirar un personaje que es James Degnig. Él cita en uno de sus libros esta parte. La flaqueza es moral y figura tan humilde tenía que utilizar con el fin de que los creyentes comprendiesen bien la necesidad de dar prueba de su nueva posición en Cristo por llevar una vida de justicia y de santificación. Asimismo, otro personaje, F. Bruce, dice, la flaqueza se refiere a la comprensión de los lectores, quienes necesitan la figura con el fin de entender las verdades enfatizadas por ella. Con la flaqueza es la de la carne y no la de la mente. Nos inclinamos, y les digo así, sinceramente, por la primera. Porque en la primera estamos hablando de que es flaqueza moral y estamos hablando de que necesitamos humildad para reconocer esta situación, esta posición nueva que el Señor nos ha dado
Y en esta posición nueva que el Señor nos ha dado como creyentes, pues ahora tenemos que dar una prueba. La prueba es que si he entendido mi posición frente a la muerte y resurrección en Cristo Jesús. Así le puedo llamar doctrina. En este plano, quiero llevarles a el versículo 20. El versículo 20 en Romanos. No, perdón, en Romanos 6:20, ¿no es cierto? Romanos 6:20. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hay aquí, para rematar este versículo, realmente esta parte de la Biblia, hay una situación de incompatibilidad. ¿Qué significa esto? El siervo del pecado no se sujeta a la manera alguna de justicia, mas el siervo que realmente anda libre está sujeto para no pecar. Así que mire qué bonito. La palabra de Dios aclara pero muy específicamente a quién le tengo que servir. ¿A Dios o a Satanás? Y no en una decisión. No. Estoy hablando de un acto de vida. Estoy hablando definitivamente de mis creencias. ¿A quién le voy a servir? Los resultados, los actos. Los actos frente al pecado, si yo soy libre de ellos o si me sujeto a ellos, me declaran quién es mi amo. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no es cierto? Ahora yo quiero ponerles en la otra parte. La dádiva de la vida y la paga de la muerte. Y en eso quiero llevarles a Romanos 6:21 al 23. Romanos 6:21 al 23. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hay dos versiones que me gustan y realmente una de estas es la que acaba de leer Fátima y la otra es esta. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto pues tenéis entonces? ¿De qué cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es la muerte. La traducción que realmente me gusta, ¿no es cierto? En este sentido, es la Reina Valera. Pero la otra me aclara muy fácilmente cuál es mi posición o de cuál debería ser mi posición. Y en este sentido enfático, en el original de los hechos de los romanos, podía quedar avergonzados tanto de la misma obra del antiguo servicio, del fruto de tales se desviaría. Ahora, la raíz era toda amargura y llevaba un fruto de muerte, tanto en lo físico como también en lo espiritual. Mire qué importante es entender nuestra posición delante de Dios. Aquí tenemos una situación muy tremenda. Yo quiero llevarles a leer otra vez Romanos 6 del 21 al 23. Pongamos la atención, Romanos 6 del 21 al 23. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los siervos de Dios reciben como fruto, uno, un nuevo servicio, la santidad de vida, ¿no es cierto?, que transforma al andar en este mundo. No habla de la santidad para estar fuera de él, sino habla de la santidad para estar dentro de este mundo. Y con el fin que se otorga la vida eterna. La vida eterna. Ahora, en este plano hay una palabra ahí que es charisma. Charisma significa un don de gracia, un regalo dado a ti, un don de gracia. La vida presente por la cual se transforma nuestro ser es a través de la operación que solo el Espíritu Santo nos puede dar para llegar a la santificación de todo nuestro ser. Así que en este sentido, la perspectiva de la vida eterna, ¿no es cierto?, no es en el plano de ganarnos, no es en el plano de hacer obras, no es en el plano de que yo tenga puntos para llegar a tener la vida eterna. Solo es el plano de abrir mi corazón, de recibirle al Señor Jesucristo y por tanto yo tengo hoy la vida eterna como un don, como un regalo que Dios estableció para mí. Es de esta manera que realmente tenemos que estar viendo la vida, en esta perspectiva. Yo ya no vivo aquí, no soy ciudadano solamente de aquí, soy ciudadano eterno, soy ciudadano celestial. Por tanto, yo debo aprender a vivir como se vive en el cielo, estando aquí en esta tierra. Y si usted quiere conocer el cielo, hay muchos versículos que nos dan claridad de cómo es el cielo, de cómo deberíamos estar viviendo. Y es así que realmente los frutos del otro lado son vergonzosos. Los frutos del pecado son vergonzosos, no tienen vida eterna, nos llevan a la muerte eterna. Hoy se puede dar cuenta de las personas que se están muriendo en los hospitales por esta situación del COVID. ¿Cuántos de ellos se irían al infierno? ¿Y cuántos de ellos irían al reino de los cielos? Pero démonos cuenta algo más profundo todavía. ¿Qué hicimos nosotros para que esas personas tuvieran la oportunidad de ir al cielo? Eso es lo más. Así que en este plano yo les invito a ustedes a ser soldados militantes del ejército de Dios. Yo les invito a ustedes a definitivamente plantar este punto de sanidad sobre la vida que llevar el veneno, ¿no es cierto?, de lo que es el pecado, el fruto del pecado, a un mundo que está ya muriendo. Ninguna manera nos llevará a que perdamos la salvación. No hay forma, porque nace de Dios y es un regalo para aquellos que reciben a Cristo en su corazón. La vida eterna es un regalo. No hay manera de perderla. Pero eso sí, ¿qué frutos son los que usted está dando frente a ser libre y con un amo que es bondadoso, que tiene definitivamente condiciones muy bonitas, situaciones muy lindas para uno? O
ser esclavo del pecado y tener un amo perverso. No sé cuál sea su condición, pero lo que sí sé es que si usted recibe a Cristo, ahora su amo es Dios y por tanto, Él es bueno, bondadoso, generoso. Él forma y Él es aquel que te encarga de proveer para ti y toda tu casa. Así que en este sentido, aparta tus cuerpos, toma la decisión de vivir bajo lo que es la muerte y resurrección de Cristo y aparta tu cuerpo para el pecado. Mejor dicho, del pecado. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, que puedas tener en este día esta reflexión de vivir de un modo diferente, pero no porque te exijan, no porque te pidan, sino que tú has decidido tomar la doctrina sana, verdadera, de Cristo para poder vivir. Vamos a orar. Cierra sus ojitos y digámosle al Señor: Padre de los cielos, yo quiero darte las gracias. Hoy yo tengo claramente, Señor, el panorama de que cuando yo comienzo a tener pecado en mi vida, he dejado de estar conectado contigo. Y es así, Señor, que tomo esta atribución para volverme a conectar, para volver a estar contigo. Te pido perdón por mis pecados y te pido perdón, Señor, por haberme apartado en mi mente y con todos los miembros de mi cuerpo. Hoy me presento, Señor, delante de ti para hacer en esta decisión mía, personal, parte fundamental, Señor, de lo que es el presentar los cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, en una forma razonable, Señor. Así presento mi cuerpo para que tomes posición, Señor, de todos estos miembros, para que estos miembros ya no lleguen al pecado, Señor. Mi lengua, mi mente, mis ojos, mis oídos, todo mi ser, Señor, te lo pongo en tus manos. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirme disfrutar del regalo de la vida eterna, de tu gracia, Señor, pero sobre todo, porque un día acepté, Señor, ese regalo en mi corazón y te hice mi Señor y Salvador. Y por tanto, hoy puedo vivir de otra manera. Hoy soy un hombre nuevo, he dejado el hombre atrás, he crucificado ese hombre y cada día trato de hacerlo, Señor, porque siempre hay batallas, siempre hay luchas, pero Señor, hoy tengo la condición muy clara de que tú eres mi amo. No es Satanás, sino tú, Señor. Y a ti te sirvo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, me despido con las personas de Facebook Live que han estado. Les agradecemos por seguirnos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. No se finaliza de bien. Voy a cerrar el Zoom, ahí se quedan en esta parte de acá